primera vez que me toca hablar un poco de mi vida y de lo que me ha tocado estudiar y lo que me ha tocado también trabajar. Y bueno, no estoy muy acostumbrado a hablar de mí mismo, más me gusta escuchar y hablar con mis alumnos, pero bueno, siempre hay una primera vez y espero poder contribuir con mi experiencia para motivarlos un poquito más a poder inclinarse más al mundo financiero. Ah, que, que ya veo algunos comentarios en el chat. Ok, Nicolás. Eh, no sé si me habilitan para poder compartir, Geraldine, porque no puedo compartir. Sí, profesor, no se preocupe. A ver, logística, por favor, si Sí, me ayuda con eso. buenas noches. Ok, Sí creo que ya tiene, puedo. sí, gracias. Listo. A ver, cuando me presento. Eduardo Kiefer, ingeniero industrial, como algunos de los que están escuchándome o como pronto muchos van a serlo, estoy seguro, alumnos míos o que bueno, recién están empezando en la carrera o algunos que recién pues, se pueden decidir por estudiar ingeniería industrial en esta carrera eh, tan versátil, tan maravillosa que nos permite explorar distintas aristas, distintas áreas de ingeniería, de la gestión, ¿no? Entonces, eh, tengo el orgullo de ser ingeniero industrial de la PUC y el propósito de esta charla es contarles cómo fui formando mi perfil profesional y cómo fui avanzando pues académicamente y también profesionalmente hasta llegar pues a donde estoy el día de hoy y con esto pues motivarlos, darles seguridad y de repente más adelante pues ser un, poderles dar algún consejo si alguien lo cree conveniente más adelante pues para poderlos ayudar en toda su ruta o en todo su camino universitario. Y como les comentaba, no soy mucho de hablar de mí mismo, pero bueno, es parte de lo que me han pedido que haga un poco acá en la sesión, chicos. Este soy yo hace bastante tiempo. Como pueden ver ahí hay diferencia entre la foto de la portada y bueno, esta foto fue prácticamente cuando me recibí de bachiller, hace ya, creo que serán sus 18 años más o menos. Y bueno, eh, fue la culminación de una primera etapa, que es mi etapa universitaria. Eh, en esa época ingresé a la universidad en el 96. Eh, creo que ingresé, no les puedo decir que ingresé entre la segunda y la tercera vez, les diré, ¿ya? Porque no, no veo, de hecho postulé la primera vez, no la hice, la segunda vez no la hice, y en esa segunda vez, pues, por ejemplo, ingresaban 300 personas, y hubo 15 que no se matricularon, y entonces nos permitieron entrar a los siguientes 15 que nos habíamos quedado, ¿no? Entonces yo entré casualmente por ahí, fui uno de esos 15 que entraron después que otros 15 no se habían podido matricular, ¿no? Entonces ingresé como quien dice por cobertura a la universidad, eh, y la verdad, pues, tuve que cortarme el pelo yo solito, pues, ¿no? Porque ya estaba ya bien ingresado, ya pasado 2 semanas desde que había sido el examen de ingreso a la universidad, y fue una alegría para mí, más allá que fue a destiempo, pero finalmente era como que el inicio de algo maravilloso para mí. Y, y, y cómo me animé a estudiar ingeniería industrial, la verdad que era en ese momento, en 1996, era una carrera con mucha proyección, porque, digamos, no te concentrabas en algo específico, sino te daba la oportunidad de explorar distintas áreas, ¿no? De la ingeniería, de la gestión. Y, y bueno, me llamó mucho la atención eso, entre las charlas de orientación vocacional, pero sobre todo por el consejo de mi madre. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 10 años, entonces mi mamá prácticamente pues me pagó la secundaria y me pagó la universidad, y fue un referente muy importante para mí para poder tomar la decisión de qué cosa estudiar. Eso le digo profundamente agradecido porque finalmente me dio, además de educarme, además de orientarme, pues soportó mucho el tema de fue padre y madre para mí, para mi hermana. Entonces, eh, digamos que no sé por ella, pues no sería ingeniero industrial y entonces el agradecimiento infinito a ella. Ingresé en el 96, como les comentaba, por cobertura. La carrera en ese momento eran 11 semestres. De hecho, no era tan bueno en los cursos de mecánica. Por ahí tuve algunas vicas también. Eh, y,
eso no me detuvo para seguir adelante. De hecho, la universidad, este tiempo fue un periodo de tratar de ver en qué cosa me podía trabajar, en qué área que me gustaba más de la ingeniería industrial. Y la verdad que no encontraba en qué área, digamos, era en la que yo podía ser bueno, ¿ya? Y bueno, fui avanzando, pero todavía con esa pregunta, ¿en qué cosa puedo ser bueno en ingeniería industrial? Llevo cursos de producción, llevo cursos de investigación de operaciones, cursos de finanzas, llevo cursos, por ahí algunos cursos de tecnología, de sistemas, ¿no? Entonces, de logística, uno se pregunta, ¿en qué cosa puedo ser bueno? Y pasó mi etapa universitaria, terminé en el 2002, tuve que dejar algunos cursos porque mi hermana también estaba estudiando conmigo en ciclos industrial también, en ciclos anteriores, pero mi mamá no podía pagarnos la universidad a mi hermana y a mí, pues, y por eso yo no podía llevar necesariamente todos los cursos que debía. Y bueno, por ahí pues me atrasé un poquito y finalmente terminé pues en diciembre del 2002, no me voy a olvidar nunca. Creo que fue la primera vez que fui a uno de los locales que están enfrente de la universidad, en lo que era antes la Cabañita, el Lelos, no sé si ustedes tienen referencia a eso, pero fue la primera y única vez que fui. No tomé, no soy de tomar, pero era el fin de una etapa para mí, en el cual todavía no sabía en qué cosa quería trabajar, qué cosa quería hacer. Y finalmente llega, después de haber terminado pues la universidad, llega inmediatamente en enero mi primera práctica profesional, ¿no? Estoy viendo los comentarios del chat, chicos. Bueno, estoy acostumbrado a hablar y a ver los comentarios del chat por el tema de la docencia, así que bueno, gracias por algunos comentarios que leo por ahí. Entonces, digamos, termino esta etapa para mí, la etapa de casi 6 años en la universidad, en la cual llevé cursos muy interesantes, pero no había algo en lo cual me atrayera de una manera diferencial y que yo dijera, bueno, esta es el área de la ingeniería industrial en la que yo quiero trabajar, ¿no? Y fue la primera práctica profesional que tuve, que fue en una financiera que se llamaba Financiera Edificar, que fue comprada por el BCP y luego compró mi banco y hoy día es mi banco, ¿no? Que fue la que me marcó muchísimo en ese momento. Eh, en esta práctica profesional, pues, digamos, ya me marcó y empezó a darme, pues, las luces o ese enamoramiento por las finanzas. Tuve la suerte de empezar a practicar en el área de riesgos. Recuerdo que en mi primera práctica para esa práctica postulamos 40 personas para practicante, ¿no? Imagínense, ni para jefatura. Yo dije, bueno, 40 personas y nos tomaron exámenes de conocimiento de finanzas, nos tomaron una entrevista personal, nos tomaron un examen en Excel, ¿no? Y yo dije, bueno, será para ser analista, algo, ¿no? Y era, bueno, era para ser practicante, fue un examen un proceso bastante técnico, de evaluación bastante técnica, y tuve la suerte de ingresar junto con otras 2 personas, otros 2, digamos, bachilleres en ingeniería económica de la UNI, bueno, yo era el único de la Católica que había podido ingresar, y me tocó ingresar al área de riesgos. El área de riesgos en entidad financiera es un área bastante técnica que maneja mucho lo que es base de datos, había que manejar mucho tema de información crediticia de los clientes y sobre todo manejo en Excel, ¿no? Entonces, había que familiarizarse con herramientas, digamos, en Excel, que más o menos lo conocía, hubo que aprender un poquito más, esa estadística que llevamos en la universidad en general, me sirvió muchísimo, y de ahí me especialicé, llevé un diplomado en estadística de 9 meses en la PUC, a raíz que estaba trabajando en un área de riesgos. Como ya les había comentado, había que manejar mucha información, había que manejar bases de datos. Entonces, recuerdo que en la universidad llevé un curso que se llamaba PD con el ingeniero Mejía, que se llamaba Administración del Procesamiento de Datos, en el que usábamos algunas, algunos elementos básicos de SQL, que es un lenguaje para programar, para extraer información, que pude aprender y que casualmente lo utilicé también en esta práctica, ¿no? Usé mucho tema de matemática financiera o ingeniería económica, que es un curso que llevamos también en sexto ciclo. Entonces, muchas de las cosas que estudié en la universidad pues me sirvieron para esta primera práctica profesional, que como les dije, influyó mucho en mí. Entonces,
Eso hizo que quisiera estudiar, al interesarme más en las finanzas, y empecé a llevar también una especialización en finanzas. Terminando mi especialización en estadística aplicada, pues un periodo después llevé una especialización en finanzas también en la PUC. Entonces fui ajustando y redefiniendo mi perfil financiero, ¿no? Digamos, puliéndolo un poquito más conforme pasaba el tiempo. Iba aprendiendo más de mi trabajo, pero también iba aprendiendo más del tema financiero, aprendí más de estadística, porque mi trabajo así lo requería, ¿no? Entonces, la universidad te da una muy buena base, eso sí, no solamente en temas de finanzas, sino en distintos tipos de cursos. Y eso creo que me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, y en ese sentido, las ofertas laborales empezaron ya a llegar a, y básicamente me llegan ofertas laborales relacionadas ya al tema financiero, porque casualmente mi perfil ya estaba, la experiencia y lo que había estudiado estaba enfocado más al tema financiero. Y en la medida que fui avanzando y tomando nuevos retos, fue necesario un poco estudiar algo que me diera una visión un poco más general de las cosas. Entonces ya decidí estudiar también un MBA, primero acá en Perú, y luego tuve la oportunidad de estudiar un MBA dado por una universidad en el extranjero. Entonces, lo que les digo acá es que fui avanzando, pero este avanzar no fue gratis, no fue, digamos, de una manera que me dejé llevar por la corriente, sino que tuve que también contribuir no solamente aprendiendo de mi trabajo, la parte técnica que involucra estar en un área de riesgos y en una empresa del sistema financiero como empecé yo, digamos, mi experiencia laboral, sino que también tuve que preocuparme por seguir estudiando, por mantenerme actualizado, ¿no? Yo considero que el aprendizaje y la educación nunca terminan y realmente son la mejor inversión que uno puede hacer. El aprendizaje de lo que tú aprendes o lo que tú te llevas de universidad, de un diplomado, de una maestría, de un curso, es algo que no se deprecia, ¿no? No pierde su valor, siempre te van a redituar. El día que tú pierdas temas materiales, con la educación, con lo que tú sabes, lo puedes recuperar, ¿no? Invertir en educación, invertir en tu salud es algo que siempre te va a dar beneficios, siempre te va a servir, más allá que lo material pueda ir y pueda venir. Si no tienes salud y si no tienes la capacidad para poder tomar decisiones adecuadas eh, a través de estos cursos o de lo que te has preocupado por aprender y por educarte, pues eso es lo que te va a ayudar, lo que te va a servir finalmente, ¿no? No el tema de material. Lo material es una consecuencia finalmente de haber administrado bien ese proceso de aprendizaje, tu proceso educativo y de finalmente cuidar tu salud, ¿ya? Entonces, esa fue mi secuencia más que nada, ¿no? No todo fue un tema de, de experiencia, sino que tuve que complementarlo con un tema de educación, ¿no? Y en esta diapositiva, como les he dicho, no es mi idea mostrarles todo lo que he tenido, digamos, considero que fui afortunado de poder estudiar las cosas que les voy a comentar ahora, pero considero que la educación no es para jactarte que te sientes más que los demás, sino la educación debe ayudarte también o debe servirte para que seas amable y seas mejor persona, no para considerarte que estás por encima de alguien por haber estudiado en una muy buena universidad como es la PUC o por haber estudiado en una maestría en tal sitio. Al contrario, debes tomar eso con la suficiente humildad, ¿no? Y eso debe hacerte una mejor persona y debe darte los lineamientos, no solamente técnicos, sino también como los valores suficientes para poderte desenvolver más adelante. Entonces, creí siempre en el aprendizaje, en el estudio, y de hecho, terminando la universidad, inmediatamente después, al mes empecé a estudiar un programa que lo dictaba la PUC junto con el PMI, que es una certificación como administrador de proyectos. En algún momento pensé certificarme como PMP, como Project Manager Professional, pero digamos que el tema de ya estar en una entidad financiera hizo que dejara ese tema, ese plan de un lado, pero me sirvió mucho el haber estudiado esta certificación de 3 meses que estudié en la universidad con el Instituto de Calidad, eh, y me sirvió para más adelante, cuando lo crean. Igual me sirvió en una experiencia que tuve hace poco. Después tuve la suerte de estudiar un diplomado en estadística aplicada para reforzar, digamos, lo que yo tenía, lo que yo venía trabajando en el área de riesgos en esta entidad financiera. Y también, terminando este diplomado en la PUC, pues decidí estudiar un diplomado de especialización en finanzas, que lo dicta la Ingeniería también dentro de los programas de especialización, y también
un programa que me ayudó a complementar lo que yo ya había aprendido de finanzas dentro de la universidad. Tuve la suerte de llevar ingeniería económica con el ingeniero Carlos Romero, control de gestión con la profesora Carmen Quirós, con el ingeniero Stoll, que en paz descanse, finanzas industriales con el ingeniero Roca, profesionales y profesores que me enseñaron muchísimo y me dieron las bases de lo que finalmente me ayudó a seguir creciendo en el tema financiero. Elaboración de proyectos también con el ingeniero Saavedra, que en paz descanse también. Y digamos, todos ellos contribuyeron a darme esas bases que después, como les dije, fui perfeccionando y fui puliendo poco a poco. Terminando esta especialización en finanzas y ya viendo nuevos retos profesionales en el trabajo en el que estaba, que ahí les voy a contar un poco mi evolución profesional, decidí estudiar una maestría en la Universidad de San, es una maestría que duraba 2 años, con concentración en finanzas. Terminando esta maestría, un año después de terminar la maestría, tuve la suerte de estudiar un diplomado en dirección, finanzas y control en la Universidad de Piura, que tenía un enfoque más estratégico, el cual me sirvió bastante. Entre el 2011 y el 2012 se da la oportunidad de estudiar en la Universidad de Montreal un MBA. Y digamos, tengo la suerte de tener dos MBAs en ese sentido, uno local y uno internacional, y eso la verdad que me sirvió bastante. En el 2015, y ya con el tema, ya siendo gerente de finanzas en Banco Cencosud, como les voy a contar más dentro de mi evolución profesional, es necesario pulir un poquito más el tema de los conceptos de finanzas, pero más estratégicas y llevados con alumnos que también son CFO de distintas industrias y en distintos países. Entonces, tuve la oportunidad de llevar este programa enfocado para gerentes de finanzas en la Universidad de Chicago, que es un referente en finanzas en Estados Unidos. Y lo que he estudiado más reciente es en el 2016, tuve la oportunidad de postular a una beca dado por la Asociación de Extranjeros Técnicos y Becarios y la Asociación de Desarrollo para la Industria de Japón, que tiene una sede acá en Perú. Postulé en función a mi experiencia académica y mi experiencia profesional y me gané una beca para estudiar en Japón por un mes. Y bueno, básicamente me pagaban la estadía, me pagaban las vistas a empresas, el tema del programa, solo me pagaba yo básicamente el pasaje para irme a Japón. Y tuve la oportunidad pues de llevar un programa ejecutivo en gerencia corporativa, donde aprendí temas de ética japonesa, vi el tema de finanzas, vi temas relacionados a marketing, temas relacionados a producción. Por primera vez ahí pude apreciar lo que nosotros nos enseñan en la universidad, que es el just in time, por ejemplo, ¿no? Que por ahí mucho lo leemos o lo escuchamos, pero no tenemos la suerte de poderlo ver. Ahí tuve la oportunidad de estar en la planta de Toyota, donde ensamblaban los Lexus, ¿no? El modelo de lujo de Toyota, y ahí pude ver pues cómo efectivamente el cero inventario funciona, ¿no? Cuando los Lexus se van armando y van pasando estación en estación y recién ahí van confluyendo pues los elementos necesarios, el inventario, ¿no? Para poder pasar a la siguiente, ¿no? Pero justo en el momento en que se necesita, ¿no? Y era una planta semiautomatizada, muy interesante, ¿no? Entonces, digamos, y porque Just in Time viene de ahí, viene de Japón. Entonces, fue una experiencia muy interesante el poder conocer una filosofía que finalmente la había aprendido en la universidad. Como anécdota, esta beca me la gané en el 2015 y en el 2015 pues me rompí el tendón de Aquiles. Prácticamente pues estuve inmovilizado como 4 meses, entre 4 y 5 meses con muletas. Un mes inmovilizado y 4 meses caminando, no podía caminar, porque el tendón de Aquiles, digamos, es lo que nos da soporte y 1000 veces me hubiera roto de repente un hueso más que el tendón. Entonces me rompí el tendón izquierdo y eso hizo que perdiera la beca. De hecho, me dolió bastante porque era la primera vez que ganaba una beca y era ir entre Japón y era aprender mucho de la cultura japonesa y del management japonés. Bueno, siempre que me he caído en la vida me he levantado llorando, como quien dice, pues lamentándome a veces, pero siempre me he levantado y he seguido adelante, he sido terco y he seguido, ¿no? Y bueno, esta vez no fue la excepción y volví a postular en el 2016 y bueno, volví a ganarme la beca
y tuve la oportunidad pues de irme a este programa, un programa de Perú. Tuve la suerte de ir yo nada más, y de México eran 3 personas, o éramos 4 latinos, y del otro lado del mundo había gente pues de Egipto, de Irán, de Irak, había gente de Macedonia, había gente de India, gente de Sri Lanka, gente de Filipinas. Éramos 27 nacionalidades, eran cerca de 35 participantes. Una experiencia multicultural, mucho más rica que creo que en un MBA, porque tenía muchísimos países. Ahorita se me van la cantidad de países que habían en ese programa, y fue muy enriquecedor, por más que fue pues cerca de un mes. Pude aprender muchísimo en ese momento. Y recientemente acabo de terminar de estudiar un programa de transformación digital por la Universidad de Berkeley, aprovechando pues que ahora el tema de la educación virtual, dado la pandemia o la situación que estamos viviendo, de alguna manera permite pues que el que uno pueda estudiar en determinados sitios sin necesidad de movilizarse. Entonces, tuve la suerte pues de poder llevar este programa, lo acabo de terminar. Es un programa que en la posición en la que estoy es necesario que complemente el rol de liderazgo que tengo dentro de la gerencia de finanzas, con herramientas que me ayuden modernas, digamos, todo el tema de transformación digital. Si bien es cierto, toman mucho de lo que ya sabemos, pero bueno, lo adornan, lo empaquetan de una manera más bonita y más vendedora, y eso es algo que digamos, está en auge hoy en día, ¿no? Entonces era necesario incorporar dentro de mis habilidades de gerenciamiento, pues un tema de transformación digital, ya dejando de lado pues todo el tema financiero y aprendiendo un poco más, ¿no? Entonces por eso les digo que la educación es algo que debe ser un proceso continuo, es algo que siempre te va a servir, es algo que te va a acompañar hasta que Dios nos pida que dejemos esta vida, pero es algo que finalmente lo vas a usar. Es una herramienta que de repente no vas a usar en el corto plazo, pero va a estar ahí siempre, y vas a tener la seguridad de tenerla cuando la necesites. Entonces, digamos, este es el último curso que acabo de terminar, lo terminé hace un par de semanas, programa de unos 3 meses, ¿no? Que de hecho estoy seguro que lo voy a utilizar, si no es en esta empresa, pues en otra, pero es algo que son tendencias nuevas, son filosofías nuevas que te sirven, ¿no? Y dentro de mi experiencia profesional, como ya les había comentado, empecé en una financiera que se llamaba Edificar, hoy en día es mi banco. Trabajé también en el Banco de Trabajo, hoy en día es Crediscotia Financiera. Trabajé en Cencosud, dentro de la división de supermercados, que veíamos Bon y Metro, en Banco Cencosud, ¿no? Que es el brazo financiero de Cencosud hace un par de años. En Arquim Inmobiliaria, que es una inmobiliaria que le pertenece a un fondo de inversión en Estados Unidos. Y actualmente estoy como en Centro Financiero Empresarial, que es una financiera ubicada en Panamá. Digamos, esta es mi experiencia profesional. De hecho, la más larga a nivel de tiempo ha sido la que estuve en grupos en COSUD, cerca de 11 años, entre supermercados, bancos. Regresé al supermercado, regresé al banco, vine pues entre esas 2 empresas un par de veces. Y bueno, hay mucha experiencia en distintos sectores que por ahí más adelante voy a comentarles un poquito más de cada uno. Pero finalmente mi pasión, chicos, es enseñar. ¿Ya? Siempre digo que me encanta enseñar, me encanta la docencia, y es la verdad. De hecho, empecé ni bien como alumno en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, la carrera de Ingeniería Industrial, como jefe de prácticas. He sido jefe de prácticas de tópicos de procesos industriales, estadística aplicada, estudio del trabajo, ingeniería económica, control de gestión industrial, finanzas industriales, elaboración y evaluación de proyectos, ¿ya? Y bueno, me dan la oportunidad el ingeniero Cristian Cornejo y el ingeniero Mejía en ese momento, cuando me hicieron la evaluación para ser docente, y pude empezar a enseñar ingeniería económica en el 2011. De ahí enseñé control de gestión industrial, finanzas industriales, y luego recientemente, pues hace 3, 4 años, como asesor de tesis en trabajo de tesis 1 y trabajo de tesis 2. Actualmente soy docente de finanzas industriales y de trabajo de tesis 2 en la Facultad de Ciencias y Ingeniería. Y asimismo en la Facultad de Gestión y Alta Dirección, pues una facultad a la que estoy muy agradecido también de haberme invitado a dictar con ellos,
En el 2015 se me da la oportunidad de poder dictar como profesor un curso que se llamaba Control de Gestión, que es un curso del área de operaciones. También tuve la oportunidad de ser asesor de tesis en un curso que se llama Seminario de Investigación 2, y empecé a dictar también cursos como evaluación de estados financieros y gestión del capital de trabajo ya hace unos 3, 4 años también, y que bueno, tengo la suerte de seguir dictando estos 2 cursos. Actualmente enseño 4 cursos, comparto mi vida profesional con la docencia, a la distancia, digamos, dentro de lo positivo que puedo encontrar en la situación que finalmente nos aqueja a todos todavía dentro de pandemia, es que el haberme un poco ido un poco lejos de Perú todavía me permite tener la educación virtual y poder enseñar a través de estos medios, seguir siendo docente. Y es algo que también estoy muy agradecido, porque de hecho mi pasión es enseñar, mi pasión es extraño estar cerca de mis alumnos, extraño poderlos ver, extraño estar en un salón de clase, usar la pizarra y pasearme y poder conectar de una manera distinta con el alumno, pero entendemos pues que debemos cuidarnos, y por eso, pues por ahora que estamos manejando estos medios alternativos. Mi pasión es enseñar. Siempre digo que en mis ratos libres soy gerente de finanzas, pero en verdad lo que me mueve es la enseñanza, ¿no? Sin embargo, estamos acá un poco para mostrarles y tratar de inspirarlos en que se metan en el tema financiero y vean cómo fue un poco mi evolución profesional, ¿no? Pero esto es, digamos, lo que me mueve, y algún día pues me dedicaré un poquito más de tiempo al tema docente, que es algo que me llena muchísimo. Estas son algunas fotos con algunos alumnos, y algunas promociones que he tenido la suerte de enseñar. La verdad que me llena mucho el hecho de estar presencialmente con mis alumnos. Estas son algunas sustentaciones que he tenido virtuales. Disculpen a los que acabo de titular si todavía no tengo todas las fotos a la mano y tuve que pegar algunas, pero ahí están las titulaciones de Jorge y de Winnie, que se titularon como ingenieros industriales hace poco, ¿no? Ahí podemos ver a la profesora Keiko, a la profesora Isabel Quispe, Cristian Cornejo, ingenieros, que bueno, finalmente debe ser en los jurados también, pero que tengo la suerte también de haber titulado como ingeniero industrial a varios alumnos ya. Acá algunas experiencias, no solamente de docente, como pueden ver en una pizarra, o también ahí muestra el afecto de mis alumnos con, digamos, algún reconocimiento por ahí en algún cumpleaños que he tenido, o he tenido oportunidad de jugar fútbol con algunos alumnos, que a mí me gusta jugar mucho fútbol también, y por ahí se dio la oportunidad de jugar y de compartir con algunos alumnos en canchas de fútbol cerca de la universidad. La verdad que es algo que llena mucho el reconocimiento de mis alumnos y el estar siempre cercano a ellos. Por ahí un almuerzo también con alumnos bastante queridos, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más de la experiencia profesional, que es un poco lo que nos toca en relación al tema financiero, que es lo que nos toca en esta semana. Y un poco les voy a contar de los sectores en los que he tenido la oportunidad de poder trabajar, ¿ya? Empecé en el sector de microfinanzas, que digamos que es un sector enfocado mucho a lo que es el micro y pequeño empresario acá en Perú. Similar, pues, y en este sector están las cajas municipales, está por ahí una financiera Confianza, está por ahí una financiera Compartamos, está por ahí un Credit Scotia Financiera, ya que son, digamos, entidades dedicadas, un Credinca por ahí, que están enfocadas mucho, o las cajas rurales que están enfocadas al desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, el Financiero Edificar, hoy en día mi banco, pues también era una entidad de microfinanzas en ese momento. Hoy en día es líder y referente banco al pertenecer a Credit Corp, pues, en tema de microfinanzas, concentra un gran porcentaje del portafolio de los créditos destinados a este sector. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí en áreas de riesgos y en el área de finanzas, ¿ya? Después he tenido oportunidad de estar en el sector retail a través de Cencosud, en áreas de planeamiento y control de gestión, y en áreas de desarrollo también, ¿no? Lo que es un tema de planeamiento. En banca de consumo he estado en área de riesgos, en área de cumplimiento, en área de finanzas, ¿no? Y en el sector inmobiliario también, en área de finanzas, ¿no? Digamos que toda mi experiencia profesional, digamos, he tenido la suerte de estar en 4 sectores, ¿ya? Y en áreas relacionadas al tema financiero, ¿no? Riesgos es un tema muy técnico, de mucha estadística, mucho Excel, temas de finanzas.
Retail también, planeamiento, control, mucho uso de presupuestos, estados financieros, banca de consumo igual, tarjeta de crédito, modelos de scoring, cumplimiento, mucho tema de normativa relacionada al tema de prevención del lavado de dinero, tema de finanzas también, mucho tema relacionado a lo que son las normas y resoluciones de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque los bancos tienen que cumplir determinados límites y, bueno, aplica determinada legislación a los bancos distinta a la que puede aplicar a las demás empresas. Y, bueno, el sector inmobiliario, que también fue un cambio digamos, a un sector totalmente nuevo para mí. Y también tuve la oportunidad de ser CFO en una inmobiliaria, tuve la oportunidad de trabajar con muchos ingenieros civiles y aprendí muchísimo ahí. Entonces, digamos que pude diversificar mi perfil, manteniendo el tema financiero, sí, pero manejando distintos tipos de industria, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia como ingenieros industriales, el poder adaptarnos a distintos tipos de empresas, distintos tipos de sectores, ¿no? Con la variedad de cursos que llevamos, ¿no? Y ahí está, pues, esta diferencia, este diferencial que tenemos nosotros, ¿ya? Un poco, ahora voy a detallar un poco cómo fue mi estadía en cada una de estas empresas. Empecé como practicante en Edificar. A los 6 meses me contrataron. De hecho, hice méritos para que me contraten porque me quedaba hasta tarde, como quien dice, ¿no? Como, pagué mi derecho de piso y creo que vieron potencial en mí y me contrataron como analista de riesgos a los 6 meses que ingresé. Estuve desde enero de 2003 hasta cerca de mayo del 2004 en Edificar como analista de riesgo de crédito. Aprendí muchísimo, leí muchísima normativa, aprendí muchísimo de contabilidad bancaria, pero se me presentó una oportunidad en el banco de trabajo en ese momento, y era un banco, y me pedían, y bueno, y era para ser analista de riesgos también. Entonces dije, ok, ya es un banco, y decidí saltar, a tomar el reto, y me fui pues al banco de trabajo. También a ver riesgos, veía riesgo de operación, que era un riesgo para ver los riesgos de los procesos, ¿no? Veía tema de riesgo en procesos crediticios o riesgos relacionados pues a temas de riesgo tecnológicos o fallas pues, en los sistemas o fallas por errores digamos, en procesos ejecutados por personas, no solamente ejecutados por los sistemas, sino también por las personas, o algún riesgo generado por algún evento externo, ¿no? Entonces, esta es la característica pues, de un analista de riesgo de operación, ver ese tipo de riesgo, ¿no? Prever o prevenir que generemos pérdidas ocasionadas por este tipo de incidentes. Pero bueno, estuve ahí 6 meses porque le encontraba más adrenalina a Edificar, y de hecho Edificar me hizo una propuesta para regresar, y tuve la suerte de regresar a los 6 meses que estuve en el banco de trabajo, porque le encontraba más adrenalina a Edificar, por más que me quedaba hasta tarde y todo, le encontré más adrenalina a eso, y decidí regresar. Regresé como analista de riesgo de mercado, que era una especie de analista financiero. Veía riesgos relacionados a pérdidas por tipo de cambio, por tasa de interés, hacía modelos junto con el área de finanzas, y ahí empecé un poquito más a meterme al tema financiero. Estuve en Edificar hasta julio del 2008, y se da la oportunidad que en ese momento Cencosud, que era un retailer chileno, había venido y había comprado lo que era Wong y Metro, ¿no? Se lo había comprado a los hermanos Wong, y compró pues la cadena de supermercados. Y dentro de esa compra, pues empezaron a reclutar a profesionales peruanos, y tuve la oportunidad de incorporarme a Cencosud como subgerente de planeamiento y control de gestión. Era un rol diferente al rol de riesgos que había estado desempeñando durante los 5 primeros años de mi experiencia laboral, y empecé a ver todo el tema de controlling de supermercados en ese momento, y después se me encomendó el proyecto de hacer el banco Cencosud. Entonces fue un desafío muy interesante. De hecho, porque cuando me cambié a Cencosud ya estaba estudiando mi maestría en administración en la Universidad de San. Entonces ahí había un doble reto, porque había que aprender mucho de banca de consumo y de retail, cuando yo venía de un área de microfinanzas, de un sector de microfinanzas, viendo un tema de riesgos, ¿no? Y que había diferencia entre lo que era control de gestión y lo que era riesgos. Entonces ahí fue un desafío interesante. Después pasé a Banco Cencosud, como gerente de cumplimiento, viendo el tema de lavado de activos, y como gerente de control de gestión.
pero luego en Cencosud me pidieron que regresara para ver, ya estamos hablando ya del 2012 más o menos, que regresara para ver lo que era desarrollo de supermercados, planes de expansión de UN y de Metro. Y bueno, regresé a Cencosud y estuve 7 meses, porque bueno, en Banco Cencosud me pidieron regresar ahora como gerente de administración y finanzas, como CFO. Entonces, de hecho siempre había sido mi sueño ser CFO, gerente de finanzas y más de un banco, entonces lo pensé un poquito y regresé a Banco Cencosud como gerente de finanzas allá por el 2013 ya. Y bueno, estuve como gerente de finanzas hasta cerca del 2019 con el caso que les voy a contar más adelante. Luego pasé digamos, a mitad del 2019 pasé a Alquimia Inmobiliaria como CFO, gerente corporativo de finanzas. En esta inmobiliaria tuve la oportunidad de ser gerente de finanzas de 5 empresas, no solo de la inmobiliaria, sino también era gerente de finanzas de un centro comercial, era gerente de finanzas de un edificio de oficinas que alquilábamos, que se alquilaban las oficinas, gerente de finanzas de 2 proyectos, uno de vivienda social, o sea, financiado por el Fondo Mi Vivienda, y uno, pues, y otro proyecto con departamentos, pues, para público de clase A y B, ¿no? Entonces, tuve la suerte de ser, pues, gerente de finanzas ahí de 5 empresas, era un desafío también muy interesante porque era un sector que no conocía mucho, ¿no? Si bien cierto, las finanzas son universales, pero el sector era lo que tenía que conocer, la forma de trabajo en inmobiliaria también, un centro comercial, un edificio de oficinas, un proyecto de departamentos, es un tema nuevo, ¿no? Y el tema financiero, las herramientas de finanzas te ayudan, pero siempre cada sector tiene su particularidad en el tema de finanzas. Un banco, una inmobiliaria, una empresa de retail, cada una tiene una característica particular. Y bueno, cuando ya me había decidido a quedarme en la inmobiliaria y a cambiar mi perfil a un inmobiliario, había que darse tiempo para aprender, me vino una oportunidad para incorporarme como gerente de finanzas, CFO, en una empresa, en una financiera que está en Panamá. Una decisión muy importante en mi vida porque era moverme de Perú cuando ya había avanzado profesionalmente y había estudiado, digamos, quería acá en Perú y eso me había permitido avanzar y creo que ya estaba decidido a hacer mi vida profesional acá en Perú. Me da esta oportunidad para irme a Panamá. Fue difícil por eso, porque era dejarlo todo y de hecho me tuve que ir a vivir solo a Panamá, dejando a mi familia en plena pandemia, lo cual no es fácil, porque si acá estamos con restricciones, allá irme a vivir solo con mucho más restricciones, lo que significa a nivel social y a nivel familiar finalmente, porque también está acá en Perú. Entonces era un desafío, pero digamos como profesionales también que somos, yo creo que la universidad nos da muchas herramientas, no solamente técnicas, sino nos va formando como entonces guerreros, entre comillas, para poder afrontar distintos tipos de situaciones, ¿no? Entonces fue difícil, sí, decidí aceptar esta propuesta y me fui para Panamá. Era un desafío para mí liderar una institución fuera, con una cultura distinta, la cultura panameña es distinta a la cultura peruana, en un sector económico, en un mercado distinto al Perú. El PBI panameño es mayor al PBI, perdón, el PBI per cápita de Panamá es mayor al PBI per cápita del Perú, ¿no? Y realidades distintas, ¿no? Y como aprendizaje también era mucho por ganar, así que tomé el reto, como quien dice, y bueno, me fui para Panamá en octubre, no me arrepiento de la decisión. Hoy en día, bueno, tengo la suerte de dictar desde mi casa en San Miguel, vivo muy cerca de la universidad. Vine para cumplir con nuestro deber cívico, como para votar este domingo, y bueno, y sobre todo para estar con mi familia por, digamos, un par de semanas, pero luego la próxima semana, a finales de la próxima semana, ya debería estar regresando a Panamá. Entonces, digamos, esta es mi última experiencia profesional. He tenido la suerte de que tanto en bancos en consulta, en Alquimia y en Centro Financiero Empresarial, desempeñar cargos de gerente de finanzas o CFO por sus siglas en inglés, y en lo que me ha ayudado muchísimo la experiencia que pude lograr en Edificar, en el Banco de Trabajo, en mismo Cencosud, y lo que pude aprender de todos los cursos que les mostré en su momento, porque todo eso me ayudó. Me ayudó para poder liderar, para poder trabajar con gente, para poder liderar equipos.
¿ya? Porque en algún momento cuando vas avanzando en el tema financiero, no solamente es cuánto sabes de finanzas, sino también es cómo haces que la gente que trabaja contigo te ayude a conseguir los objetivos, tus metas o las metas de la empresa, ¿no? Entonces ya empiezas a desarrollar otro tipo de habilidades que no necesariamente tienen que ver en que también puedes derivar, que también puedes integrar, ¿no? O sea, ya ese tema técnico va dejándose de lado y empiezas a desarrollar otro tipo de habilidades, como que la gente cree en ti o que puedas tomar proyectos y los puedas sacar adelante, y eso no lo haces solo, ¿ya? A veces como ingenieros estamos acostumbrados a querer hacer las cosas solos, ¿no? Y en el mundo profesional, digamos, hoy en día sobre todo, ya ahora es trabajo en equipo, y un trabajo colaborativo, un trabajo en que se trabaja pues con metas, pero trabajando de manera integrada, ¿no? No somos islas. Entonces, pasa por eso. Si tú quieres meterte en las finanzas, no, en algún momento saber de finanzas te va a ayudar, pero si quieres seguir avanzando ya hay que desarrollar otro tipo de skills. Y no necesariamente en el tema financiero, sino también en el tema de marketing, tema de producción, tema de logística. A medida que vas avanzando ya el tema técnico va quedando de lado y es necesario complementarla con otras herramientas, no solamente técnicas, porque vas avanzando, de repente te sirve una maestría especializada o un MBA, pero de ahí necesitas otro tipo también de habilidades, habilidades blandas, manejar gente, manejar equipos, que la gente confíe en ti, cómo lograr conseguir los objetivos con el equipo que tienes o manejar a las personas que tienes. Eso, digamos, se va desarrollando también con la experiencia. Y bien, parte de lo que les quiero contar un poquito de cómo fue dentro de mi evolución profesional es el tema de cómo llevar todo lo que finalmente pude aprender en la universidad, pude aprender con todos los cursos que tuve la oportunidad de llevar, qué hacer con todo eso, porque tampoco es vivir estudiando y no usarlo, ¿no? Tuve la suerte de estudiar justo lo que necesitaba y en verdad, les soy sincero, lo utilicé en determinado momento de mi vida profesional. Entonces, por eso se titula así lo que les voy a contar, ¿no? De la teoría a la práctica. Me ayudó mucho la versión de práctica en algún momento, el estar familiarizado con los conceptos de la universidad, por más que ya había terminado la universidad, el estar estudiando, pero tenía que capitalizar todo lo que estaba estudiando. De nada sirve estudiar, estudiar, estudiar y no usarlo. Entonces, eso que aprendí me ayudó a poder afrontar este desafío que tal vez fue el más importante de mi vida profesional, ¿no? Hacer el Banco Cencosud. Para los que no conocen Banco Cencosud, hoy día pues tiene otro nombre y ya les voy a decir cómo se llama, pero Banco Cencosud fue el llamado brazo financiero del grupo Cencosud para administrar lo que es básicamente la tarjeta Cencosud, que es el medio de pago propio, ¿no? De Won, de Metro, en su momento de Tiendas París, que bueno, ya no existe Tiendas París, pero fue concebido con esa idea de poder ser el medio de pago propio de la corporación. Así como Falabella tiene la tarjeta CMR y te permite comprar pues en Totus, te permite comprar en Sodimac, ¿no? En la misma departamental, o Ripley tiene su tarjeta Ripley, o Financiera O, pues por ahí tiene la tarjeta O que puedes comprar en Plaza Vea y en otras empresas de retail. Era necesario que Cencosud, en su arribo a Perú, pues también desarrollara un medio de pago propio. Entonces se fue concibiendo la idea de tener un brazo financiero, un banco propio, ¿no? Así como existe un banco Falabella, existe un banco Ripley y una financiera O, había que tener un banco, ¿no? En ese momento no se sabía cómo se iba a llamar, si Banco París en algún momento, Banco Sol, también se pensaba que no se podía llamar, finalmente quedó como Banco Central, ¿ya? Pero digamos, hay una historia atrás, ¿ya? Entonces, allá por el 2008, finales de 2007, diciembre de 2007, pues Won le vende los supermercados al grupo Cencosud. Cencosud toma control de los supermercados al inicio del 2008, al inicio del 2008, y empieza a reclutar, trae una serie de ejecutivos de Chile y empieza a reclutar también ejecutivos en Perú, para fortalecer pues lo que es la división de supermercados principalmente. Y en paralelo también para generar un medio de pago propio. Miren que el grupo Falabella pues tenía la tarjeta en ese momento, estos son gráficos del proyecto que hicimos en ese momento en el 2008. El grupo Falabella pues tenía la CMR para soportar las compras de Sodimac,
Falabella, de Totus, tenía un programa de fidelidad que es el MR Puntos, tenía Viajes Falabella, el grupo Ripley pues tenía Viajes Ripley, su Ripley Puntos, ¿no? Y podías comprar en otros establecimientos con tu tarjeta Ripley. Y también tenías a Plaza Vea, Vivanda, que tenían pues la tarjeta O, que soportaba las compras de este supermercado. Y Scotiabank en su momento también tenía la tarjeta única que te permitía comprar pues en distintos tipos de empresas como la Curacao, Mavila, Carza, Bata, Boticas Betel, etcétera, que digamos eran tarjetas de retail, ¿ya? Entonces, cuando entras en COSUD, pues es necesario también tener un medio de pago propio, como ya la competencia y estos grupos de retail nacionales e internacionales ya lo tenían, ¿no? Y se nos encomienda, o se encomienda a la división de retail financiero, tener pues este brazo financiero. A mí me contratan en julio del 2008, primero para ver lo que es control de gestión de supermercados, pero luego me incorporan al proyecto de retail financiero para casualmente formar esta entidad financiera, ¿no? El objetivo era lograr o ofrecer pues un medio de pago para todos los formatos de la corporación. En ese momento iba a venir París, iba a venir Easy, que era la competencia de Sodimac, un formato de tiendas de mejoramiento para el hogar. Y la idea era tener esta tarjeta, este medio de pago que unificara las compras, pues, ¿no? O que sea transversal a todos estos formatos. Entonces, acá eran dos desafíos. La primera etapa era lanzar la tarjeta WOM y Metro, y la segunda etapa era lanzar una entidad financiera, un banco. Entonces, se nos encomendaron estos dos proyectos a la vez. Entonces, harto trabajo me tocó hacer, porque, digamos, tuve la suerte de ser el fundador del banco y de este proyecto. Yo, después de la cabeza que vino, que era Mario Campodónico, que llegó a ser el gerente, el country manager de Cencosud hasta el 2019. Digamos, tuve la suerte que él me contrata en el 2008 y los dos empezamos a hacer este proyecto. Entonces, ¿qué había que hacer? WOM y Metro, o Cencosud había comprado WOM y Metro con una antigua tarjeta Metro que era operada por el Banco de Trabajo y luego por Credit Scotia. Y esa tarjeta Metro había que cambiarla por una propia emitida por Cencosud. Entonces, la primera etapa era generar una tarjeta comercial, una tarjeta emitida por los supermercados, y se emitieron, pues, ya a finales del 2010, una tarjeta WOM y una tarjeta Metro, ¿ya? Ya propia de Cencosud en sí, ¿no? Y entonces el parque Metro antiguo se fue desplazando y se quedaron estas tarjetas WOM y estas tarjetas Metro. Y la tarjeta WOM no duró mucho, más quedó la tarjeta Metro, y en paralelo empezamos a hacer lo que se conoció como Banco Cencosud. Empezamos a formar una entidad financiera. Solo que hacer una entidad financiera no es lo mismo que hacer una empresa cualquiera. Ahí toma su tiempo y hay una serie de pasos que hay que cumplir porque hay que presentar una serie de información a la Superintendencia de Banca y Seguros. Y es un proyecto algo largo, pero nos tocó estos dos desafíos. Hacer un medio de pago propio, primero una tarjeta comercial, y luego hacer pues la entidad, hacer el banco Cencosud. Entonces, para hacer el banco, había que lograr muchas cosas, había muchos desafíos por lograr. Había que tener un banco, pues que obviamente capturara lo mejor del mundo retail, lo mejor de WOM y de Metro, que soportara las ventas de WOM y de Metro, que la gente quisiera usar este medio de pago en WOM y en Metro y en los demás formatos de la corporación. Es un medio de pago que te permitiera también prestarte dinero, ¿ya? Un medio de pago que tomara la información del programa de fidelidad de WOM y de Metro, que es Bonus, ¿ya? Un medio de pago o un centro financiero, pues que tuviera agencias en cada WOM y en cada Metro, ¿ya? Y soportado por un banco, y un banco que ofreciera créditos y que también pudiera captar ahorros, pudiera captar depósitos a plazo, ¿no? Y que tú generara nuevos negocios como remesas. Entonces, eran muchos los desafíos. No solamente era hacer un medio de pago, ¿no? Era hacer una empresa nueva. El primer desafío era sacar las tarjetas WOM y Metro, y el otro desafío era sacar un banco. Y nos enmarcamos en estos dos proyectos, ¿no? Sacamos antes de tiempo las tarjetas WOM y Metro, y en paralelo empezamos nuestro proyecto para hacer el banco. Para hacer un banco, como les había comentado, no es tan fácil como hacer una empresa cualquiera. Primero hay que presentar una solicitud ante el SBS, un expediente,
¿no? Hay que hacer la publicación en un medio nacional, en ese caso el peruano, sobre la intención, sobre lo que estamos haciendo. La SBS te va a evaluar. Había que juntarse con el BCR también para que te dé una opinión favorable de lo que estabas haciendo, y luego te dan una autorización de organización. Más o menos pasan unos 6 meses acá, 7 meses acá, hasta un poquito más, para que te digan, sí, puedes constituir un banco. Pero ese banco no puede funcionar todavía, porque solo tienes una autorización. Después hay que generar toda una implementación de los sistemas, hay que hacer manuales, hay que hacer política, definir todos los aspectos de gobierno corporativo, el organigrama, los ejecutivos, había que hacer muchas cosas. Luego viene la superintendencia y valida pues, que estás cumpliendo con todo lo que te ha pedido, y recién te da una autorización de funcionamiento, recién te da una licencia para que puedas operar. Hay que publicar toda esta licencia luego nuevamente en el peruano, hay que inscribir al banco en la bolsa de valores, en la SMB, y luego recién puedes operar. Entonces, digamos, esta hoja de ruta que ven acá es la que se me encargó a mí hacer. Liderar todas estas etapas para poder crear el banco. Hacer primero un estudio de prefactibilidad del banco. Entonces, digamos, el primer Excel de esta empresa lo hice yo. La primera celda, el primer modelo, la primera proyección financiera, tuve la suerte de hacerla. Porque acuérdense que solamente me habían contratado a mí en ese momento para poder empezar este proyecto. Luego participé también de la selección de distintos ejecutivos del banco para contratar pues a un gerente de operaciones, al gerente de riesgos, ¿no? Y bueno, es más, tuve la suerte de participar en el proceso de selección de quien fue luego mi jefe, fue el gerente general del banco. Entonces, un proceso muy retador porque hubo que redefinir mucho, no era solamente cuánto uno sabía de finanzas, sino también era cómo te relacionabas con distintas entidades de gobierno, cómo interpretaba las normas, había que leer muchísimo también, cómo liderar gente. Pasé por etapas de contratación de personal también. Y bueno, esto fue un tema muy interesante. Este tema fue súper retador. Fue un proceso de 2 años poder sacar el banco. Más o menos empezamos en agosto del 2010 y el banco empezó a operar formalmente en julio del 2012, casi 2 años, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante, muy retador, como les comento, y orgulloso de haber formado un banco. Ya muy orgulloso de haber formado un banco, de haber hecho lo que en un Excel, una proyección de un estado de resultados, de un balance general, y bueno, un modelo de 20 hojas en Excel, me quedó poco, que había que presentarle a la superintendencia de bancos en su momento. Y una cosa es lo que tú escribes en un Excel y otra cosa es ver la empresa hecha y lograda, ¿no? Y por eso es muy orgulloso de haber participado en la formación y haber sido fundador del banco. ¿Ya? Y como anécdota también, en el 2008, cuando hicimos la primera presentación a los ejecutivos de Cencosud en Chile, presentamos un business case bastante resumido, un caso de negocio para hacer esta entidad financiera, y en Chile pues nos dijeron, los felicitamos, está muy bien hecho el proyecto, pero acuérdense que en el 2008 nosotros teníamos la crisis subprime, la crisis que afectó pues el tema hipotecario en Estados Unidos y que terminó complicando otros países también a nivel mundial. Entonces nos pusieron en la congeladora, nos dijeron, sí, va al banco, pero espérense un ratito porque estamos en una crisis mundial, ¿no? Entonces el 2009, junto con mi jefe en ese momento, nos pasamos viendo algunas oportunidades de negocio con algún banco para hacer un joint venture, digamos, un negocio compartido con alguna entidad financiera, hasta que en el 2010 nos dijeron, ok, se reactiva toda la intención de hacer la tarjeta WON, la tarjeta Metro y hacer bancos en COSUD, y ahí ya empezamos nuevamente, ¿no? Pero pasamos por un año de incertidumbre en el sentido de que la crisis había afectado a algunas empresas y se había decidido tomar una posición conservadora y no sacar en ese momento el banco, por eso nos demoramos un poquito, ¿no? Pero también fue parte del proceso de aprendizaje porque a mí me ayudó mucho a aprender de banca de consumo que en ese momento no conocía. Acuérdense que yo venía del tema de microfinanzas y tuve que aprendí de mi jefe, leyendo, de la información que me compartió, aprendí muchísimo en ese tiempo, aproveché, no desperdicié el tiempo, porque tenía que aprender, porque si no me votaban, así de fácil, ¿no? Entonces no iba y tenía que estar a la altura. Y como les he dicho, uno se puede caer una vez, 2 veces, pero el arte o el diferencial tuyo está en que te vas a levantar siempre.
Entonces, traté de aprender lo más rápido posible y creo que eso me ayudó a que pudiera seguir avanzando. Es así como, esta es la licencia de organización, es la primera licencia que nos dieron. Acá no podíamos operar, pero digamos acá nos dan, allá por marzo del 2011 nos dan la licencia de organización, y en julio del 2012 nos dan la licencia de funcionamiento, donde ya podíamos operar, ya podíamos hacer, el banco ya podía dar tarjetas, ¿ya? Y fue toda una fiesta poder lograr esta licencia de funcionamiento, porque era la culminación de un esfuerzo que había empezado en el 2008. Y estas son las oficinas, bueno, parte de la agencia principal de ese momento de Banco Cencosud, ya lograda en julio del 2012. Lo que vino después es un banco que había que ponerlo en azul, porque obviamente como todo negocio empezamos en pérdida, y había que ponerlo en azul. 2013 y 2014 fueron años retadores. El banco estaba en pérdida, pero lo fuimos poniendo en azul o con utilidad, como quien dice, a partir del 2015. Y las cosas empezaron a darse. En el 2013 yo ya era gerente de finanzas del banco. Ya no importaba cuánto sabía de ingeniería económica o de contabilidad. En ese momento lo que más importaba era traer formar mi equipo y traer a las mejores personas para que me ayudaran a avanzar en el área financiera. Entonces, contraté un gerente de tesorería, contraté una gerente de contabilidad, contraté una jefa de administración, gente que de repente sabía más que yo, ¿ya? Y no importa, porque finalmente yo estaba ahí para ayudarlos a hacer su trabajo. Y contraté gente que sabía más que yo, ¿sí? Porque la verdad, chicos, hay muchísima gente que sabe más que yo en finanzas, gente que incluso han sido mis alumnos que hoy día ya deben saber muchísimo más que yo, ¿no? Pero les he dicho que acá hay otro tipo de skills que hay que desarrollar. Acá es, ¿qué es lo que puedes hacer con lo poco en lo mucho que sabes? ¿No? Y sobre todo metiéndole corazón, ¿no? Yo creo que la diferencia está en que hay personas que pueden saber muchísimo, pero si lo haces con pasión, si lo haces con corazón, vas a marcar la diferencia. Contraté gente que sabía más que yo en su campo y los lideré finalmente en todo el tiempo que estuve como gerente de finanzas del banco, para lograr los objetivos, y la verdad que se dieron. Tuve una contabilidad sin observaciones de la SBS ni de auditoría externa. Nuestro auditor externo era PricewaterhouseCoopers. Tampoco teníamos problemas con la SUNAT, estábamos bien realmente. Y de hecho, las entidades financieras son muy reguladas por la SBS, por el Banco Central. Hay que mandar información al Banco Central también. Estás con la auditoría externa, estás con la auditoría interna, entonces hay que cuidarse mucho. Y la verdad que avanzamos bien a nivel financiero, a nivel contable, no teníamos observaciones en nuestros estados financieros, reportábamos la información de manera correcta, oportuna. Mi área de tesorería manejaba un nivel de liquidez bastante bueno, mi área de administración manejaba de manera eficiente las compras, el tema administrativo, los servicios generales del banco. Nos fue bastante bien. Mi área de control de gestión entregaba la información, pues, de control presupuestal de manera correcta, me hacía muy bien los análisis de las desviaciones, de por qué no estoy cumpliendo mis ingresos, o si estoy cumpliendo o no mi presupuesto de gastos. Tenía un área de planeamiento financiero que enviaba información a las agencias de manera muy profunda, completa, detallada en Excel. Entonces, lideré distintos tipos de profesionales, ya era otra etapa mía, ¿no? Pero me ayudaba todo lo que había estudiado y todo lo que conocía. Y así fueron años muy buenos, en las que tuve la suerte de que el banco participara en lo que es el Great Place to Work, en las mejores empresas para trabajar desde 2014. Y la verdad que mi gerencia, en los 5 años que participamos en el Great Place to Work, en los 3 años mi gerencia, la gerencia de administración y finanzas, y esto es casi un tema típico, digamos, salió como el mejor lugar para trabajar en el banco. Más allá de lo que uno esperaría que una gerencia comercial es el lugar más feliz de una entidad financiera, la gerencia de finanzas era el lugar más feliz del banco. Bueno, tuve el orgullo de liderar una gerencia de ese tipo. De esos 5 años que participamos, 3 años, mi gerencia fue la número 1. 2 años fuimos segundos. Siempre, cada vez que éramos segundos, pues nos esforzábamos para ser los mejores en el siguiente año. Y bueno, nos fue bien. Fueron años muy bonitos, muy buenos. El banco también se desarrolló a nivel financiero. Empezamos a tener utilidad. Y como era de esperarse, pues cuando las empresas hacen bien las cosas, los de afuera empiezan a fijarse en. Y Banco Cencosud había crecido en clientes, en utilidad, y estaba un banco bonito.
¿no? Y viene un banco más grande y mira el banco que está avanzando y nos ve bien, nos ve atractivo, ¿no? Y decide comprar al banco. Decide comprar el 51% del banco. Y es así como en el 2017, recibí, el jefe y yo recibimos, el gerente general y el gerente de finanzas, pues recibimos una instrucción de Cencosud que estábamos entrando en un proceso de due diligence, que es un proceso de evaluación que te hacen, como que te examinan para luego poder vender al banco, ¿no? Entonces, un proceso algo tenso en el sentido de que uno se sorprende y que te van a vender, ¿no? Y lo manejamos en secreto, naturalmente, porque no podían enterarse muchas personas del proceso. Y básicamente lo hice solo. Y era sentimientos encontrados, porque yo había hecho el banco, había liderado, fundador, había liderado el hacer el banco, pero también me tocaba hacer un proceso de venta, ¿no? Y en este proceso de due diligence uno recopila información, la entrega para que otro examine el banco, ¿no? La empresa que quiere comprar el examen. Nos pidieron un montón de información y no lo podíamos compartir con nadie de mi gerencia, lo tuve que trabajar solo. Recuerdo que incluso pasé el 1 de enero del 2018 trabajando, porque era un proceso que tenía que hacerlo solo. No podíamos generar un pánico innecesario en la empresa, ¿no? Porque finalmente estas cosas pasan y no todas las personas lo van a tomar de la mejor manera, pero es algo que pasa en las personas. Finalmente las personas pasan por las instituciones, y las instituciones son las que quedan finalmente, pero son las personas las que hacen las diferencias en las instituciones. Somos nosotros las que le damos la vida a la institución. Ya, pero finalmente estamos de paso y la institución es la que queda, ¿no? Entonces, fue un proceso bastante tedioso, me tocó hacerlo solo prácticamente. Después, en algún momento lo comunicamos a los demás gerentes, porque yo ya no podía seguir viendo un proceso de due diligence solo. Eh, y es así como que se cierra la transacción. Estuvimos una ronda de presentación con el banco que nos quería comprar. Entonces estaban los gerentes de bancos en Cencosud y acá estaban los gerentes de la empresa que nos iba a comprar y había que presentarles al banco, había que venderlo, ¿no? Porque finalmente nosotros trabajábamos para Cencosud. Y lo hicimos bien y vendimos al banco en $100 millones, ¿ya? Y vendimos ese 51%. Me toca el 10 de mayo del 2018, me tocó informarle a mi gerencia lo que había pasado, que el banco había sido comprado en el 51%. Algunos lo tomaron bien, otros no necesariamente se pusieron un poquito nerviosos, cosas que pasan y que de repente ustedes en algún momento de su vida profesional lo van a pasar. Es algo que tienes que tener la suficiente madurez de poderlo llevar. Fue difícil, el 10 de mayo para mí es un día muy, muy difícil. Pasaron otras cosas en mi vida también ese día. Y estuve, a pesar de eso, fui a trabajar, a comunicarle a mi equipo eso. Un mes después, el gerente general del banco renuncia. Ya se había dado la venta y él decide renunciar. Todavía no hubo la toma de control, pero el gerente general, que era mi jefe y también amigo mío, decide irse a una oferta laboral que había conseguido. Y en ese momento el directorio decide nombrarme gerente general. De hecho, para mí el ser gerente general del banco era la finalización de algo que había empezado años atrás, como haciendo este Excel que les dije, ¿no? Este modelo financiero y haber hecho todo este proceso de formación y de licencia del banco. Y bueno, ya había llegado a ser gerente general del banco por esta situación, ¿no? Sentimientos encontrados. Igual sentí mucho orgullo y digamos, era como la culminación de una etapa que había empezado, como les dije, meses atrás, o años atrás. Recuerdo que ese día me regresé en micro a mi casa y me comí una hamburguesa en un kiosco que está cerca de mi casa. Esa fue mi forma de celebrar. Y lo hice, el regresarme en micro y no en mi carro, lo hice para recordar de dónde vengo y que finalmente los pies no se despeguen nunca de la tierra. Para acordarme cuáles fueron mis inicios, no solamente laborales, sino desde lo que en su momento pues tuve que pasar en la universidad o lo que pasó mi madre finalmente por educarme. Fue como un símbolo para mí de mantener siempre los pies en la tierra. Había llegado a ser gerente general de un banco,
era parte de algo que en ese momento no me lo esperaba, pero había que mantener la suficiente pues, cabeza fría y celebrar, pero sin que eso signifique pues, que estaba por encima de alguien, ¿no? Y es por eso que hice este tema simbólico para mí, para recordar de dónde vine, de dónde empecé. Pasó algunas semanas, algunos meses, y viene el banco ya con su equipo, el banco que nos compró, y hace la toma de control de Banco Cencosud. Yo regreso a ser gerente de finanzas por algún tiempo más, y hasta que, bueno, se da la oportunidad de pasar a la inmobiliaria, pero finalmente ya se había dado pues la compra, y muy orgulloso de haber podido hacer un banco desde cero, lo hicimos tan bien que al final lo vendimos en $100 millones. Y bueno, hoy en día ya no es Banco Cencosud la que opera la tarjeta Cencosud, sino es Caja Cencosud Scotiabank quien opera la tarjeta Cencosud, ¿no? Y bueno, digamos, el caso y la historia de una entidad financiera que se gesta desde que se compra Cencosud, Cencosud compra, perdón, WOM y Metro, pasan algunas cosas que detienen por la crisis financiera internacional, que detienen el hecho de hacer la entidad financiera, la hicimos, la consolidamos, llegamos a ser un Great Place to Work, de hecho estuvimos puesto 10, puesto 8, puesto 7, como la mejor empresa para trabajar, entre 250 y 1000 colaboradores. Es un gran logro muy bueno, que de hecho Caja Cencosud Scotiabank lo sigue manteniendo, ¿no? Y bueno, muy contento de haber podido ser parte de la historia de esta institución financiera, ¿no? Y bueno, digamos, es la oportunidad que más, o la experiencia que más me marcó por los 11 años que me tocó estar pues en Cencosud. Y de hecho, como una anécdota, yo pude, como les había comentado, el jefe que me contrató, la persona que me contrató era Mario Campodónico. En algún momento él pasa a ser gerente corporativo de Cencosud o gerente de la división de supermercados. Y él me ofrece ser gerente de planeamiento comercial en Cencosud, sabiendo yo que el banco iba a ser vendido en algún momento. Y yo decido quedarme en el banco por mi equipo y porque finalmente el banco era como mi hijo, era algo que yo había hecho. Y yo decido quedarme en el banco, ¿no? Sabiendo que lo iban a vender, pero tenía que darle tranquilidad a la gente que creía en mí, que estaba conmigo, los de mi gerencia y los de otras gerencias que se identificaban de alguna manera conmigo. Y por eso aposté en quedarme, porque pude haberme ido a Cencosud, pude haberme ido a la división de supermercados en el 2000, yo estoy hablando del 2018 inclusive, pero decidí quedarme. Y bueno, no me arrepiento de la decisión. Pasé a la inmobiliaria que les comento, y luego pues de la inmobiliaria terminé finalmente como si fuera una entidad en Panamá. Entonces, finalmente todo tiene su momento. Cada etapa te va generando, te va enseñando algo, y la que tienes que aprender, y eso te va a servir para la siguiente etapa, ¿ya? Y el tema de las finanzas es así, no solamente es cuánto es, no sé, pues cuánto es la rentabilidad, cómo se calcula el ROE, cómo se calcula el ROA, o la fórmula de actualizar un flujo, o temas muy puntuales de finanzas, muy técnicos, que claro, eso lo vas a aprender leyendo, sí, pero la diferencia está en cómo tú usas eso, cómo tú manejas, trabajas, lideras a tu equipo, cómo haces que la gente consiga sus objetivos, ¿no? Porque tú no trabajas solo, ¿no? Ya hoy en día no trabajamos solo, y ahí está tu diferencia, ¿no? De nada sirve que sepas un montón de finanzas si no sabes usarlo, y si no sabes cómo emplearlo en tu equipo para el bien de tu empresa. O si no sabes usar las finanzas para ti mismo, para el bien de tu familia, ¿no? O para tus finanzas personales, ¿no? Como las charlas que hemos escuchado más temprano. Entonces, algunos consejos que te pueden servir cuando decides involucrarte en el tema financiero: primero, refuerza tu inglés. Mucho tema financiero es inglés. Hoy en día, en la empresa donde estoy, esta coordinación con los fondos de inversión con los que trabajo, pues mucha coordinación se hace en inglés, y si no la tengo que hablar, pues los correos que recibo de Luxemburgo, de Suiza, recibo correos de Alemania, los recibo en inglés, y a veces tengo que responder en inglés. En la inmobiliaria recibía mucho correo de Suiza también, porque también recibía mucho correo de Estados Unidos y que estaban en inglés, y había que responder en inglés. Si no lo hablaba, por lo menos tenía que escribirlo, ¿no? Entonces, refuerza tu inglés. El Excel es una herramienta universal, todavía sé que ahí está el Power BI, etcétera, pero todavía el Excel se usa,
se usa mucho para las finanzas, es de fácil aprendizaje y te simplifica la vida muchísimo. Como alumnos se habrán dado cuenta que el Excel ayuda muchísimo en los cursos de finanzas, más aún cuando trabajas en el área financiera, el Excel te ayuda. Es cierto, hay otras herramientas, pero si te quieres iniciar en finanzas, refuerza tu nivel de Excel. Familiarízate un poco con temas de bolsa, si te interesan las inversiones, las acciones, el tema de cursos de bolsa, pues en Bursen, que es la escuela de la bolsa de valores, hay cursos básicos ahí de cómo operar en bolsa, cómo manejar el tema de bolsa que te pueden ayudar. El Bloomberg, que es una plataforma donde puedes ver pues, distintos indicadores financieros de las empresas. También en la universidad tenemos licencias de Bloomberg. Eso también te puede ayudar a complementar el conocimiento de distintos sectores, distintas empresas. Leer diarios y revistas especializadas, hay muchísima información, muchísima literatura de actualidad, Semana Económica, tienes gestión, por ahí la parte de economía del comercio, Harvard Business Review. De hecho, tienes ahí información o literatura que te puede servir un poco para irte familiarizando con el entorno económico nacional o internacional. Hoy en día hay certificaciones como el CFA, nivel 1, 2 y 3, pues que de alguna manera están enfocadas a aquellas personas que quieren trabajar en mesa de dinero, en trading, en inversiones, y que de alguna manera tienen exigencia técnica muy interesante para certificante como analista financiero. No es necesario que si quieres trabajar en finanzas tengas que tener esta certificación, pero generalmente las empresas relacionadas con inversiones, las AFP, por ejemplo, las mesas de dinero de algunos bancos grandes o de algunas mineras, pues de hecho, tener esta certificación CFA de analista financiero te ayuda, ¿no? O el Financial Risk Manager, que es una certificación en riesgos, también te puede ayudar a avanzar en el tema financiero. Hoy en día también hay programas de extensión en finanzas que lo dictan la SBS, el BCR o la SMB, ¿no? Y que finalmente uno participa, postula y hay una serie de evaluaciones técnicas y de entrevistas para que tú puedas aplicar a este programa, ¿no? No ingresan todos, generalmente selecciona un grupo de 30 alumnos a nivel nacional, ¿no? Pero de hecho he tenido la suerte de hacer cartas de recomendación para alumnos que han ingresado a estos programas de extensión. Y si quieres aprender un poco más de finanzas, puedes optar por especializaciones en finanzas, ya sea en la PUC o en otras universidades, y maestrías especializadas, una maestría en finanzas también. Eso te puede ayudar muchísimo. O alternativamente algún MBA que tenga alguna concentración o alguna especialización en finanzas, ya sea que en Perú o en el extranjero. Digamos, esto es lo que deberías, más o menos, algunas tips que te pueden servir para iniciarte en el mundo financiero, ¿no? Sabiendo que cuando uno inicia así, lo técnico importa porque tienes que aprender, tienes que reforzar tus conocimientos, tienes que reforzar la base financiera. Los cursos que aprendemos en la universidad, en finanzas, que son partiendo por economía general, por ingeniería económica, por control de gestión industrial, por finanzas industriales y por elaboración y evaluación de proyectos, son una muy buena base en el tema financiero. Se los digo, de lo que me ha tocado la oportunidad de estudiar, no tenemos nada que envidiar a otras currículas de otras universidades, y son una muy buena base incluso para poder estudiar una maestría. Entonces, aprovechen estos cursos si te quieres iniciar en el tema financiero, porque la verdad que digamos, nos ayudan a cerrar muchas brechas o nos dan esta base para poder seguir encaminándonos en el mundo de las finanzas. Y finalmente, consejos para tu vida. Y se los digo como experiencia, me encantaría, bueno, los que están en esta charla, mis alumnos, o si vayan a ser mis alumnos, pero trato a veces de inculcar, no solamente es aprender, es lo que sabes y qué tanto pues te jactas de cuánto has aprendido, sino agradece por lo que has podido aprender y por lo que tienes realmente, ¿no? Por lo que eres afortunado de lograr, de estar estudiando en una universidad como la PUC y de tener cerca a quienes tienes cerca, a tus amigos, a tus familiares. Sé agradecido por esto, por tu salud, sé agradecido por todo lo que tienes. Comparte lo que sabes, enseña. ¿De qué te sirve saber tanto si no lo vas a poder compartir? He tenido la suerte de enseñar desde el 2011. No soy tan viejo como parece. Terminé la universidad joven y
digamos, siempre he estado muy ligado a la enseñanza, porque es una manera de retribuir lo que la universidad me dio y, y yo creo que ahí está la satisfacción que eso da de compartir lo que sé, ¿no? Y tengo la suerte de haber ayudado a alumnos a estudiar haciéndoles carta de recomendación en universidades del extranjero o haber ingresado a programas de especialización en finanzas como los que acabo de comentar, o haberlos ayudado a ingresar a trabajar en alguna empresa, ya sea por alguna carta de recomendación o alguna llamada de referencia. La verdad a mí no me cuesta nada poderlos ayudar y que ustedes avancen y puedan lograr más de lo que yo he podido lograr. ¿Ya? Y eso realmente me llena. Lo más importante es tu familia, no tu enamorada, no tu enamorado, es tu familia, es tu madre, tu padre, tus hermanos, son los que te han ayudado y los que van a estar ahí contigo cuando te caigas, ¿no? Y será tu enamorado, tu enamorada el día que te cases y que sean tus hijos en algún momento, ¿no? Pero finalmente valora a tu familia. Hoy más que nunca debes valorar a tu familia y es por ellos que tienes que trabajar y debes ser agradecido porque por tu familia es que estás estudiando. Busquen trascender con tus acciones, impacten y que los recuerden, ¿no? De hecho, la vida es tan corta que hay que dejar huella de alguna manera, ya sea enseñando, ya sea haciendo el bien a las personas, hay que impactar de alguna manera y hacer que la gente nos recuerde. Y sobre todo si vas al tema financiero o el día que avances mucho y pues seas exitoso, exitosa, ya sea en logística, en producción, en marketing, ya sea en alguna empresa o con tu propia empresa, no te marees, sé humilde y sé austero. Nada sirve que empieces a mostrar lo que tienes y quieras jurarte más que otros, porque la verdad que eso en algún momento lo puedes tener y en otro momento lo puedes perder, ¿no? Y trata de mantener esa humildad y esa austeridad siempre. Es lo que te va a hacer diferente a otros profesionales, ¿ya? El dinero sí es importante, el dinero te da seguridad, el dinero te da tranquilidad para tomar decisiones, para tomarlas con la cabeza fría y no tomarlas por urgencia. Pero el dinero no es el fin, el dinero es un medio. Y el dinero va a ser finalmente la consecuencia de todo este camino que vas a recorrer, de las buenas decisiones que vas a tomar. Y en algún momento tendrás dinero y en algún momento lo puedes perder también. Pero todo lo que has aprendido, nuevamente, y que tengas buena salud, te van a ayudar a recuperarlo o a incrementarlo. ¿Ya? Pero no es el fin. ¿Ya? Las finanzas te van a ayudar a controlar ese dinero, qué hacer con ese dinero. Y si necesitas dinero, ¿de dónde sacar el dinero? ¿Ya? El hecho de administrar bien lo que uno gana, ya sea en tu propia empresa o en otra empresa, pues las finanzas te ayudan, seas ingeniero civil, mecánico, psicólogo, ya sea que estés trabajando en producción, en logística, donde sea. Al finalmente lo vas a hacer porque quieres ganar dinero, porque quieres dar la satisfacción a tu familia, digamos, ¿no? Y tienes que tener las herramientas para poder administrarlo, para saber tomar tus decisiones, ¿ya? Entonces, las finanzas te ayudan a eso, ¿no? Y en algún momento puedes hacerte lograr mucho dinero, pero mantén siempre los pies en la tierra, sé humilde y sé austero, ¿ya? Entonces, es un largo camino el tema financiero. Partimos por un tema de herramientas técnicas, de programas, de conocimientos financieros, que luego vamos a ir particularizando en función al sector y el tipo de empresa en la que trabajemos, y luego, conforme vas teniendo más responsabilidad y más gente a tu cargo, hay que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Para poderlas integrar con la parte técnica e ir tomando mejores decisiones, ¿no? Entonces las finanzas no solamente es una ciencia, también es un arte. No hay un absoluto en las finanzas, no hay una receta en las finanzas. Hay que saber cuando uno toma una decisión en finanzas, otro aspecto se puede empeorar. Y cuando arreglas este aspecto, otro aspecto se puede empeorar. Entonces hay que estar haciendo un constante equilibrio, que se llama malabaristas en las finanzas. Entonces a nosotros como ingenieros nos gusta tener siempre la respuesta a todo. En las finanzas no hay una receta óptima. No hay un absoluto. Es como decir que quiero hacer dieta y por eso voy a comer lechuga. Sí, te vas a bajar de peso, sí, pero en algún momento eso te va a pasar factura porque comer solamente lechuga te va a hacer falta que te falten los carbohidratos y las proteínas. Y vas a tener que cambiar tu dieta. En las finanzas pasa lo mismo. No hay una receta única, no hay una receta absoluta. Y eso es lo interesante de las finanzas. Las finanzas son ciencia, son arte. Entonces ese arte lo da la experiencia, el feeling,
el conocer a las personas, el cómo manejas personas, lideras a las personas más que manejar, cómo lideramos a las personas. Y el otro tema es el que sé, cuánto sé de finanzas, ¿no? Entonces, no solamente es que diga, yo soy CFA nivel 1, 2, 3, ¿de qué te sirve si no tienes la otra pata? ¿No? El manejar y cómo te interrelacionas, el cómo coordinas en equipo, el cómo coordinas con las demás gerencias, el cómo lideras al equipo con el que trabajas. Entonces, es muchísimo el camino que hay que recorrer. No solamente son los temas técnicos, hay más temas por desarrollar, chicos. Y eso es un poco mi trayectoria, mi vida. Cualquier cosa, bueno, por ahí Geraldine les va a compartir mi correo. Encantado de poderlos orientar en alguna duda que puedan tener respecto al tema financiero o alguna inclinación sobre qué cosa les gustaría estudiar o dónde estudiar. La verdad que encantado de poderlos ayudar. A mí no me cuesta nada orientarlos, siempre me ha gustado ayudar a quien pide ayuda, porque es mi responsabilidad como docente, como persona, como ser humano, orientarlos. Y bueno, ojalá me hubiera encantado dictar esta charla presencial con ustedes, pero bueno, estoy seguro que en algún momento se pueda dar, Dios mediante, cuando todos estemos vacunados y nuevamente la universidad, nuestra querida universidad, abra las puertas. Muchas gracias por su tiempo, gracias a Geraldine, Diego, por moderar, por ahí está también Sheila como dentro de la dirección de la DEIN. Muchas gracias por la invitación, espero haber contribuido pues un poquito a esta gran semana y bueno, ojalá verlos pronto. Muchas gracias. Sí, profesor, muchas gracias por la ponencia. La verdad que una experiencia muy enriquecedora. Todos creo que hemos aprendido bastante de lo que usted nos ha podido decir. Así que, bueno, ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas porque, bueno, muchos de las asistentes han dejado sus preguntas. Así que, bueno, empezamos, Diego. Sí, como mencionas, hay bastantes preguntas y aquí va la primera. Y es, ¿a qué edad se recomienda llevar un MBA o maestría? ¿Las empresas valoran los perfiles sobrecalificados en personas jóvenes? Ejemplo, una persona joven con MBA que postule a un puesto de analista senior o coordinador. Okay, bueno, recién también estoy viendo las preguntas del chat, no me había dado cuenta que habían varias preguntas. Bueno, ¿me puede repetir de nuevo las preguntas, por favor? Porque me distraje viendo las preguntas del chat. No se preocupe, profesor. Sí, lo que me preguntan era a qué edad recomienda llevar un MBA o una maestría y si las empresas valoran los perfiles sobrecalificados de personas jóvenes para que postulen en puestos, por ejemplo, en ser analista senior. Ok, mira, para llevar un MBA no hay edad realmente, ¿ya? Pero yo sugiero haber tenido ya algo de experiencia en la empresa, ¿no? Por lo menos unos 3 años de experiencia para poder llevar un MBA y poder avanzar, ¿ya? Porque ojo que un MBA, a diferencia de una maestría especializada, te va a dar una visión 360, ¿no? Vas a ver, así como en ingeniería industrial vemos muchos aspectos de la carrera o muchos temas, igual en un MBA ves muchos aspectos de la gestión de la empresa. Entonces tienes que estar un poco preparado en el sentido de haber por lo menos conocido una empresa pues en toda la magnitud, y eso se da por lo menos en 3 años. Entonces, lo que yo sugiero, si tú quieres estudiar algo, una maestría, ni bien hagas la universidad al año, 2 años, lo que podrías estudiar es una maestría especializada en logística, en finanzas, en marketing. Podrías estudiar eso. Un MBA, por lo menos unos 3 años. Ahora, hoy en día el MBA, claro, no es tan exclusivo como era años atrás, ¿no? Entonces, se puede dar el caso que teniendo un MBA postules como analista senior. Sí, es cierto. Yo empecé haciendo mi MBA cuando era un analista senior en Edificar y luego se dio la oportunidad de pasar a ser controller de Cencosud estando estudiando mi maestría en ESAM. Entonces, no hay una edad definida. Yo sugiero que sea por lo menos 3 años para que hayas conocido la empresa. Y sí, hoy en día, dado que cada vez está un poquito más masificado el tema del MBA, podrías encontrar posiciones de coordinador o de analista senior en las cuales te pidan pues algo de MBA. Sí, es cierto. Pero yo sugiero por lo menos unos 3 años para que tenga sentido. Genial, profesor. Acá hay una pregunta bastante interesante que dice, ¿algún curso de inglés especializado en finanzas para conocer los términos propios de finanzas o todo es traducido con el propio conocimiento de inglés? Pregunta. Bueno, debe haber instituciones, no sabría recomendarte ahorita alguna de inglés. Lo que pasa es que instituciones que te dicten inglés técnico de repente, ¿no? Ahora,
inglés técnico en finanzas sí es un poco más difícil. Alguna institución que te dicte algo especializado en finanzas, o el inglés especializado en finanzas, generalmente se aprende en la cancha, eso sí. Y por otro lado, los que quieren estudiar estas certificaciones internacionales, CFA o el FRM, claro, la literatura que tienes que leer ya está en inglés, entonces eso es como una manera de ir practicando el inglés, por lo menos a nivel de lectura, ¿no? Para poder ir familiarizándote con conceptos técnicos. Entonces yo creo que esa es una oportunidad interesante. Y estas certificaciones yo las sugiero, pues ni bien termine la universidad, si quieres certificarte, hacerlas, ponerte a estudiar porque tienes tiempo, no tienes todavía la carga familiar, o de repente estás todavía buscando trabajar, o estás todavía trabajando, empezando a trabajar y no tienes tanta carga. Entonces, si vas a certificarte con estas dos certificaciones internacionales, es mejor hacerla cuando termines la universidad, en grupos de estudio, porque hay tiempo, ¿no? A mí me encantaría haberme certificado ya por el tiempo, por lo que avancé. Ya no me da la vida para ponerme a leer o a certificar. De repente podría aspirar a un nivel 1 de CFA, no sé, pero ya no me da como para ponerme a estudiar un poquito más. Yo creo que el mejor momento para estas certificaciones que están en inglés y que te ayudarían a repasar ese inglés técnico es terminando la universidad. Los primeros 2 o 3 años yo creo que calza bastante bien y eso te ayuda a aprender este inglés técnico. Listo. A ver, Diego. Perfecto, profesor. Acá hay una pregunta más que dice, buenas noches. ¿Conocer algún programa de mentoría en finanzas para estudiantes y egresados interesados en la rama de especialización? Gracias. De un ramo de mentoría no he escuchado mentoría en finanzas. La verdad, me hubiera encantado que haya en mi época, pero no conozco el tiempo por ahora. Debe haber, sí, pero la verdad que es una buena pregunta porque no digo que no haya, pero no he escuchado, no me ha tocado la oportunidad de participar en un tema de mentoring. Listo, Geraldine, perfecto. si me permites, hay una pregunta que va relacionada a esto y es de que si alguna vez, profesor, ha considerado en ser mentor de profesionales que están empezando en el desarrollo del sector financiero. Sí, podría ser ya por mi experiencia, ¿no? O sea, no, ya creo que tengo 18 años de experiencia profesional, algo he logrado y de alguna manera lo hago con mis alumnos, ya sea en ingeniería industrial o en gestión y alta dirección. Lo que trato más que enseñar tema técnico es un poco guiarlos en lo que van a hacer con lo que les estoy enseñando y en qué hacer pues cuando terminen la carrera y orientarlos en el tema financiero, ¿no? Hoy en día sí hay muchos que han sido mis alumnos que me escriben y me preguntan temas o me preguntan algunas dudas que tienen o decisiones de dónde estudiar, qué hacer, ¿no? Y la verdad que no tengo encantado yo de ayudarlo. Algunos por ahí han compartido alguna vez su currículum conmigo. La verdad que siempre hay un tiempo para ayudarlos. Y yo creo que los podría, sí, no tendría problema en ayudarlos de esa manera. No sé tanto un tema de mentoring que es un poco más de tiempo completo porque ya con mi vida, entre la enseñanza, entre la parte profesional, pues ya me queda muy poco para ver otras cosas, pero siempre encantado de poderlos ayudar, pues en alguna duda, consulta, y siempre he respondido a mis alumnos cuando me han necesitado. Genial, profesor. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué habilidades y competencias buscan para una persona que desea especializarse en finanzas y administración? Lo que pasa es que al inicio, como les comentaba, hay un tema técnico, ¿no? Manejo de herramientas, software, Excel, básico, de todas maneras, temas de estadística, el tema de matemática o ingeniería económica básico, control de gestión industrial o lo que es manejo de estados financieros también básico, nociones de finanzas corporativas, WAC, tasa de descuento, modelo SAPM, también básico. Entonces, digamos, eso es lo primero, ¿no? El tema técnico al inicio sí es importante, ¿no? Y después, hoy en día, lo que es trabajar en equipo, ¿no? El tema de finanzas no es que te encierras tú y haces tu modelo, no, hay que trabajar de manera colaborativa, no solamente con las personas del área, sino con las personas de distinta área. Porque finanzas es un área de soporte de un área comercial, soporte de un área de operaciones. Entonces, hay que estar pues interrelacionado con todos. Entonces trabajo en equipo, manejo de problemas, formación de equipos multidisciplinarios, manejo de estrés sobre todo, porque a veces el área financiera recibe mucho estrés, sobre todo en los momentos de cierre de año, de cierre de mes. Entonces sí, a veces nos tocan los financieros pues situaciones difíciles, ¿no? Entonces hay un tema de manejo de estrés bastante importante.
Perfecto, profesor, gracias. Hay una preguntita que es interesante. Dice, lo va a hacer en dos partes. ¿Cuál es el perfil que debe tener un futuro CFO? ¿Y qué diferencia encontró entre trabajar como CFO en una entidad financiera, un retail y una inmobiliaria? Ah, eh, en una entidad financiera como CFO hay mucha regulación, no solamente, hay mucho control, no solamente interno, sino también del SBS, el Banco Central de Reserva, hasta el tema de la SUNAT, hay mucha exposición hacia afuera que hay que cuidar, hay mucho tema de control, mucho tema de regulación, como en una entidad financiera. En una inmobiliaria, yo te diría, es otra dinámica, los ciclos de negocio en inmobiliaria son distintos, puedes ir un poco más lento. El retail va mucho más rápido, ¿no? De día a día, pero tampoco es tan regulado. Yo te diría que por un lado pondría una entidad financiera y por otro lado pondría a la inmobiliaria y el retail. En la inmobiliaria va más lento porque son proyectos, ¿no? Hay un proyecto, levantas dinero, hay una fase pues de preventa y después hay una fase pues de desarrollo del proyecto, de venta, ¿no? No son ciclos. En un retail es el día a día, es manejar la mercadería, el ciclo operativo, el ciclo de conversión del efectivo, el capital de trabajo. Eh, Todo el tema financiero es distinto, es más de día a día, pero no tan controlado, porque básicamente lo único que te controla de fuera es la SUNAT. De ahí no tienes mayor regulación. El sector más regulado y controlado es el sector financiero. Es trabajar en un banco, en una entidad financiera regulada. Ahí hay bastante estrés. Ahí hay más estrés. Genial, profesor. Acá tenemos una pregunta bastante interesante y nos dicen, previamente, para presentarse en el área como practicante en el área de finanzas, ¿qué cursos recomendaría llevar? Mira, lo que llevamos en la carrera, ingeniería industrial, ingeniería económica es la base. Yo, miren, acabo de usar ingeniería económica, lo uso cada rato en la empresa donde estoy. La última vez que lo usé fue la semana pasada para una presentación al directorio. O sea, eso de todas maneras. Estados financieros o control de gestión industrial, de todas maneras. Saber los estados financieros, saber interpretarlos, de todas maneras es lo básico. Entonces, empecemos por los cursos que nos da la carrera, que son muy buenos. ¿Ya? Sí, perfecto. Entonces, más que buscar, ahora, terminas y quieres empezar, lleva una especialización en finanzas corporativas, nada de inversiones todavía para que te dé espacio para decidirte todavía en qué aspectos de las finanzas te gustaría trabajar. Pero yo les diría, con lo que llevamos en carrera y por ahí alguna especialización suficiente. De hecho, el tema financiero que aprendemos en la universidad como ingenieros es bueno y nos da muy buena base. Perfecto, profesor. Ahora hay una pregunta interesante. Dice, como mencionó usted, a lo largo de su trayectoria personal y profesional, se prestaron diversos obstáculos, pero a pesar de ello se levantó y siguió adelante. ¿Cuál considera que fue su mayor motivación y algún consejo para mantener la constancia? Ah, es una pregunta interesante en el sentido de que cada uno tiene que encontrar su propia motivación. No me tocó la vida fácil, y tampoco es hacer de esto, pues decir, pues que la pasé peor que otro, pero sí, en mi vida me tocó vivir la separación de mis padres, pasé por violencia familiar, lamentablemente. No veo a mi papá hace 30 años, sé que está vivo. Eh, Pasé por cáncer en mi familia y otro tipo de desgracias por ahí. Hace poco perdí a la personita más importante para mí, que fue el mismo día que vendí bancos en COSUD. Y, y claro, todos significaron caídas, ¿no? Y he tenido que levantarme de donde estuve en su momento. No pude, por la motivación, porque aún tenía, por mi familia, por mí, por mi familia. Yo creo que la mayor motivación que uno tiene son sus seres queridos, ¿ya? Tú estás en la universidad no por tus propios medios. Yo sé que alguno de repente se le está pagando a la universidad, pero en verdad alguien te le está pagando, ¿no? Yo a mí tengo la suerte de haberle ya devuelto a mi mamá, creo que desde le he devuelto mi universidad, le he devuelto el colegio, ya le devolví creo que hasta el kinder, ya se lo devolví con creces y se lo haré de por vida porque es una deuda infinita que tengo con mi madre. Eh, yo creo que la motivación está en tus seres queridos, ¿no? Y en lo que tú también quieres lograr por ellos y para ellos, ¿no? Y en lo que tú quieres demostrarte.
Y en el camino te vas a caer, como les dije, ¿no? Y creo que ahí está el tema en cómo, en saber levantarte, porque te vas a caer muchísimas veces, ¿ya? Pero si te quedas y te lamentas y si te autocompadeces, pues vas a estar perdido o perdida, ¿no? El tema está en salir adelante. Y yo sé que muchos nos ha ido mal por la pandemia, hemos perdido seres queridos. A mí me tocó también en pandemia, me diagnosticaron COVID supuestamente, tuve que estar encerrado en casa, justo cuando ya me tenía que ir a Panamá. Me hicieron la prueba nuevamente, resulta que no tenía, pero igual me quedé encerrado, no sabía si tuve o no tuve. Pero igual, el día que me diagnosticaron COVID, igual dicté clase, ese mismo día dicté clase. Pude haberme echado al abandono, triste, pensando que tenía que iba a ser de mi vida, pero igual dicté mi clase, no la cancelé. Y yo creo que está ahí, es una decisión nuestra si nos echamos hacia atrás o si decidimos que la situación adversa que nos toca vivir, que eso nos dé la motivación para salir adelante, ¿ya? Entonces, sacar fuerza de la situación negativa en la que estamos para ir al siguiente nivel, creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que, pero finalmente la mayor motivación para mí ha sido siempre mi familia. Gracias, profesor. La verdad es que yo también comparto la misma opinión que usted. Creo que no hay mejor motivación que la familia y las ganas de superarse cada día uno mismo, ¿no? Bueno, por último tenemos esta pregunta que dice, profesor, ¿usted considera que el trading y las operaciones binarias son buenas opciones financieras? El trading y las operaciones binarias. Aunque en algún momento lo exploré con mi jefe de planeamiento de bancos en COSUD y no le fue bien. Y eso que el tema de operaciones binarias, pues hicimos todo un programita para una macro, como quien dice, en el aplicativo que él se bajó. No nos fue bien, bueno, no le fue bien a él, pero yo estaba siguiendo de cerca su operación. No me he metido en ese tipo de temas, ¿no? Yo creo que el trading, ya sea de monedas o ya sea de bolsa, tiene que estar muy de cerca y tienes que estar metido para entenderlo y para saber en qué momento compras, vendes, entras, sales. Hoy en día el mercado está volátil como para meterte en eso. Aunque a veces en la volatilidad está el tema, ¿no? O sea, compras barato y en algún momento eso va a subir. Pero si te quieres meter en eso, yo te diría que dedícale tiempo. No solamente, me meto y después veré qué pasa, ¿no? Si te metes es porque dedícale tiempo, monitorea, sigue, y no entres y salgas constantemente. Entonces, sí, puede ser interesante. Yo sé que hay gente que ha hecho plata, pero está metido hasta aprender, y una vez que aprendes esa tendencia y cómo se comporta, bueno, ya puedes manejar con ciertos intervalos, pero al inicio lo puedes hacer. No te diría que no, yo particularmente por mi perfil de riesgo no me metería, pero si te metes, primero tienes que estar metido y hacerle seguimiento contigo. Genial.